Hay imágenes que matan más despacio que una bala, pero con la misma certeza. El fotógrafo de guerra Andrei Volkov regresó a su casa en Minsk con 3 balas alojadas en una pierna y un solo carrete de película sin revelar. Había cubierto 2 guerras, una revolución y una decena de matanzas étnicas. Jamás había dudado en entregar sus negativos a la prensa. Pero aquel último rollo, el número 117 de su asignación en el Donbass, permanecía sellado dentro de una caja metálica. Sus antiguos colegas le escribían correos electrónicos que él leía sin responder, ofreciéndole cifras que habrían pagado la cirugía para su pierna coja. Andrei los borraba uno a uno mientras se sentaba en un balcón que daba a un patio abandonado, mirando cómo las palomas picoteaban entre jeringas usadas. Su esposa, Lena, le había dejado hacía 6 meses, incapaz de soportar las noches en las que él se despertaba gritando el nombre de un chico llamado Yarik. El rollo de película no contenía imágenes de la guerra, al menos no de la guerra que los periódicos quieren mostrar. Andrei lo sabía porque recordaba cada clic de su vieja Leica M6, cada vez que el obturador había cortado el aire en aquel pueblo llamado Krasnohorivka. Lo que había capturado era el momento exacto en que 5 soldados ucranianos, rodeados y sin munición, habían comprendido que su comandante los había abandonado. 3 de esos soldados habían sido compañeros de su traductor, un hombre de 38 años llamado Dmitro que ahora vivía en un psiquiátrico de Kiev. Dmitro había sido el único superviviente, y cuando Andrei lo visitó antes de huir de Ucrania, el hombre le susurró: «No reveles lo que viste, o ellos tampoco podrán dormir». Andrei no entendió entonces a qué «ellos» se refería, pero lo comprendió la noche en que su propia hija de 7 años le preguntó por qué lloraba mirando una pared blanca. La pared blanca era donde Andrei imaginaba las fotografías que no revelaría. La primera mostraba a un soldado de 19 años llamado Sergei ofreciéndole su chocolate a un gato callejero minutos antes del ataque. La segunda, el momento en que otro soldado, el más veterano, le había entregado su alianza matrimonial a Dmitro pidiéndole que se la llevara a una mujer llamada Oksana en Leópolis. La tercera era la peor, una foto tomada desde el suelo, con el lente roto, donde se veían las botas de los soldados enemigos y, detrás, la mano del comandante ucraniano alejándose en un vehículo blindado. La cuarta, la última que alcanzó a hacer antes de que un mortero lo dejara sordo por varias horas, era la que más lo atormentaba, los 5 soldados abrazándose, no para defenderse, sino para que sus cuerpos cayeran juntos. Después de aquello, Andrei no volvió a tomar una sola fotografía. Se compró una cámara digital que nunca usó y la dejó acumulando polvo junto a la caja de metal. Los veteranos de guerra que conocía en el grupo de terapia del hospital militar le pedían que les contara qué había en ese rollo, y él respondía siempre con la misma frase: «La paz que no merecemos». Uno de ellos, un excombatiente afgano de 52 años llamado Víctor, fue el único que no insistió. Víctor había perdido a su escuadrón entero en 1988 y sabía que hay secretos que los vivos custodian para que los muertos puedan descansar. Una noche, borrachos de vodka barato en el piso de Andrei, Víctor le dijo: «Ese carrete es tu dios ahora, y los dioses exigentes no se comparten». Andrei asintió y, por primera vez en 2 años, reveló algo, no el carrete, sino su intención de morir con él. Planeaba subir a la azotea de su edificio, sentarse en el borde y dejar que el frío de diciembre hiciera el resto, llevándose a la tumba tanto las imágenes como su memoria. Víctor lo escuchó sin juzgar y luego le contó la historia de un compañero suyo que se había ahorcado con una soga hecha de varios rollos de películas trenzados. Esa imagen, un hombre muerto, una tira de negativos a modo de soga, fue más efectiva que cualquier sermón. Andrei comprendió que su carrete no era un tesoro, sino una correa que lo ataba a la vida a través del pacto de no revelarlo. Cada día que se negaba a llevarlo al laboratorio fotográfico era un día que elegía seguir vivo, aunque fuera por terquedad pura. El psiquiatra del hospital militar, una mujer calva y de ojos grises llamada doctora Irina, le explicó que su negativa a revelar las fotos era un síntoma clásico del trastorno de estrés postraumático con evitación compulsiva. Andrei estuvo de acuerdo, pero señaló que también era la única llave que le quedaba para cerrar la puerta de aquel pueblo sin que los monstruos se escaparan. Irina anotó algo en su libreta, suspiró y le recetó sertralina. Los años pasaron y Andrei aprendió a caminar con una pierna que nunca dejó de dolerle cuando el cielo se ponía gris. Su hija creció y dejó de preguntarle por qué no trabajaba como fotógrafo, y empezó a entender que su padre guardaba algo parecido a un cadáver en aquella caja de metal. En su adolescencia, le robó la caja mientras Andrei dormía y la abrió con un destornillador, esperando encontrar imágenes de espanto. Dentro solo había el carrete,
perfectamente enrollado, y una nota manuscrita que decía: «Para mi hija, estas fotos no las tomé con la cámara, las tomé con los ojos cerrados. No las reveles si quieres seguir viendo mi cara sin que te duela». La chica devolvió la caja a su lugar y nunca volvió a mencionar el asunto, aunque a veces, cuando Andrei tenía pesadillas, ella encendía la luz de la cocina y le preparaba té. Una mañana de primavera, Víctor murió de un infarto mientras regaba sus geranios. Andrei fue el único del grupo de terapia que asistió al funeral, porque los otros veteranos ya habían muerto o se habían mudado lejos. Al bajar el ataúd, sintió un impulso irracional de sacar el carrete y enterrarlo con su amigo, pero algo se lo impidió. Esa noche, Andrei se sentó frente a la caja de metal y habló con los 5 soldados cuyos nombres había grabado en su memoria: Sergei, Oleg, Taras, Bodan y el comandante que los traicionó, cuyo nombre borró adrede. Les pidió perdón por no haber disparado su cámara para salvarles, en lugar de hacerlo para fotografiar su muerte, y entonces comprendió que el carrete era su confesión. Un confesor no necesita un sacerdote, necesita un pacto de silencio. Por eso Andrei nunca reveló el rollo, no por cobardía, sino porque hacerlo equivaldría a ejecutar a esos hombres una segunda vez, esta vez delante del mundo entero. Prefirió que sus cuerpos yacieran solo en su memoria, donde al menos los había tratado con el respeto del que el mundo se olvida. En sus últimos años, ya con el pelo gris y la pierna aún doliéndole, Andrei daba charlas en escuelas sobre los peligros de la guerra, pero jamás mostraba una sola fotografía. Los adolescentes se aburrían con sus palabras y le pedían que enseñara las imágenes reales, sin entender que él les estaba ofreciendo algo más valioso: la falta de ellas. Un diario sensacionalista llegó a ofrecerle 100.000 euros por el carrete, y Andrei respondió con una carta que luego se hizo viral: «Prefiero que mis muertos sean invisibles a que sean espectáculo. La guerra no es un documental de la naturaleza, es algo que ustedes no deberían ver si no estuvieron ahí». La carta lo convirtió en un personaje incómodo para la industria mediática, que lo retrató como un excéntrico. El día que Andrei Volkov murió, a los 53 años, su hija encontró junto a su cama la caja de metal abierta y el carrete colocado como un relicario sobre su pecho. No había instrucciones, ninguna nota, solo el gesto de un hombre que llevaba años sosteniendo entre las manos la única verdad que se negó a lanzar al mundo. Ella tomó el carrete, lo guardó en una caja de zapatos y lo enterró en el jardín, junto a un rosal que su padre había plantado el día que regresó de la guerra. Hoy, ese rosal da las flores más rojas del vecindario, y los vecinos cuentan que, si te acercas de noche, puedes oír el clic de una cámara que nunca disparó la última bala. Y en algún lugar, en la memoria de Andrei que ya no está, 5 soldados siguen abrazándose antes de caer, protegidos por un rollo de película que ningún laboratorio podrá jamás revelar. Si esta historia te llegó, deja tu like y suscríbete para más historias como esta.